Dios les bendiga, familias. Es un privilegio para mí el poder saludarles y poder llegar hasta donde ustedes se encuentran en sus hogares, siempre con el mensaje de nuestro Dios. Esa consolación no debe faltar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y en este momento vamos a darle lectura a la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 14, del verso 1 al 4. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Amén. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran misericordia, por cuanto nos permite, Señor amado, poder gozarnos en la lectura de tu palabra y ser edificados a través de ella. Te pido esta bendición, Señor, para cada uno de nuestros hermanos que están pendientes de esta prédica, pendientes, Señor, de este video, que sean bendecidos, Padre amado, con todo su hogar, su familia. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a trabajar bajo el tema: Dios envía un avivamiento. Vamos a conocer, hermanos, un poco extraño decir avivamiento, pero vamos a conocer cómo trabaja nuestro buen Dios. Cada día conocemos del Señor, cada día aprendemos un poquito más de Él. La iglesia en este momento, hablo de la iglesia actual, está afligida, está en angustia, es parte, todo lo que estamos viendo ahorita en este momento es parte del avivamiento que Dios espera de su iglesia. Veamos cómo arranca un avivamiento. Si echamos un vistazo atrás, antes que llegara el COVID-19, nuestra forma de vivir era diferente. Teníamos prioridades personales, familiares, y con el Señor, pues, por ahí más o menos. Como que dejamos el manual correcto y agarramos otro, claro, sin dejar de ser cristianos. Si queremos llegar a un lugar que nosotros no conocemos y nos dan una dirección incorrecta, equivocada, de seguro caminaremos, pero jamás llegaremos donde queremos. Nunca, por más que caminemos. Es necesario entonces que la iglesia sea guiada por nuestro Dios. Cuando vemos a la iglesia de la Odisea, del Asia Menor, lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor. Apocalipsis 3, 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese fue el diagnóstico que Jesús diera a la iglesia de la Odisea. Y nosotros podemos verla hoy, en este momento, a través de la lectura de la palabra, que estaba en una mala dirección. Le habían dado a la Odisea una dirección equivocada. Estaban caminando como cristianos, pero equivocadamente. Eso es tremendo. Pero es mejor que nos guíe nuestro Dios. Israel sale de Egipto y llegan a este lugar, en donde tenían frente a ellos el mar, atrás de ellos el ejército de Egipto armados, y no simplemente para alcanzarlos y saludarles, sino para atraparlos y llevarlos cautivos nuevamente para que continuaran de esclavos allá en Egipto. Inicia el proceso de avivamiento para Israel en este momento. Acordémonos que es el Señor que preparó este lugar, es el Señor que lo llevó a ese lugar para glorificarse, dice en el versículo que leímos, en todo el ejército de Egipto,
para glorificarse entre ellos y que Israel viera el poder de nuestro Dios. Sabemos bien, cuando digo que aquí es donde empieza el avivamiento de Israel, reconozcamos algo: no puede haber sanidad sin enfermedad, no puede haber victoria sin prueba, sin tribulación. Israel está angustiado en este momento. Por cualquier lado hay muerte, por el lado de enfrente o por atrás hay muerte para Israel. Y en la angustia unos se fortalecen y otros se debilitan, como lo podemos ver en la iglesia de hoy. Unos se fortalecen ante esta situación que estamos viviendo, pero otros están completamente debilitados. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versos 11 y 12, podemos leerlo y dice la palabra 11 y 12: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos o lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Mire qué tremendo. Desde que estaban en Egipto, muchos de ellos rehusaban salir de ahí hacia las tierras prometidas, hacia las tierras de Canaán. Y cuando llegaron a este lugar donde se encuentran en este momento, parte de ellos empiezan a murmurar y se expresan de esa manera. Es algo terrible. Por eso digo que ante esta situación muchos se fortalecen, pero muchos también se debilitan. Y eso es tremendo. Desde aquí vemos, hermanos, cuando estamos aquí y vemos hacia atrás la historia, sabemos que Dios tiene el control absoluto. Él es el que lleva a Israel a ese lugar. Él es el que sabe cómo hacer para salvarles la vida en ese momento. ¿Qué es lo que va a usar? ¿Cómo va a ser para que ninguno de ellos perezca? Dios lo sabe. Israel no lo sabe en ese momento. ¿Qué le tocaba a Israel? Confiar en Dios, creerle a nuestro Dios, obedecer a su líder Moisés, que iba con ellos. Y cuando vemos esta situación, cuando nosotros vemos la historia, sabemos que Dios estaba con ellos. En ningún momento los dejó, en ningún momento los abandonó. Él les había permitido aquello para que Israel le conociera mucho más. A esto le interesa el Señor. Él no quiere que nos quedemos con lo que conocemos de Él en este momento. Él quiere que le conozcamos mucho más lo que Él es. Acuérdese el caso de Lázaro cuando él muere. Desde que estaba enfermo le envían a Jesús que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, que regresara. La visión de ellas o la esperanza era que Jesús llegara y lo sanara. Conocían a Jesús, que era sanador, que no había nada que no podía sanar, pero hasta ahí nomás. Pero Jesús se tardó un poco en llegar y llegó hasta que Lázaro había muerto y tenía 4 días, para que le conocieran aún más que Él no solamente sana, sino que tiene poder hasta de resucitar a los muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Moisés le dice a Israel en el capítulo 14, verso 14, le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos completamente. ¿Quién iba a pelear? Nuestro Dios. ¿Quién se va a enfrentar en vez de nosotros? Nuestro Dios. Lo mismo nos dice a nosotros, que estemos tranquilos, estemos quedos, porque Él peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos, les dice Moisés. De repente se vieron, hermanos, caminando en lo seco, atravesando el mar, con muros de agua a sus lados. Israel nunca se imaginó eso. Estaban conociendo un poco más el poder de nuestro Dios. El Señor iba con ellos indudablemente. Israel iba caminando, pasando. Y fijémonos en algo: el dolor, la aflicción, hermanos, la tribulación había quedado atrás. El pueblo debe de marchar hacia adelante, debe de seguir, hermanos, bajo la dirección de nuestro Dios. Y ellos, cuando llegan al otro lado del Mar Rojo,
Moisés extiende la vara y las aguas se vuelven a unir, se vuelven a juntar, y el pueblo de Israel pudo contemplar la gloria bendita de nuestro Dios. Ahora bien, cuando ya sus ojos habían contemplado eso, cuando vieron el poder de nuestro Dios, cómo los sacó en victoria de donde estaban, encerrados completamente, sin ninguna esperanza de vida, y ahora encontrarse en el otro lado, sus enemigos ya habían perecido en el agua, ya habían muerto conforme la palabra de Moisés. Ahora, ¿qué había que hacer del otro lado del mar? Nada más ni nada menos que adorar a nuestro Dios, darle la honra a nuestro Dios. Y empezaron ellos, aleluya, yo me imagino que a danzar, a levantar sus manos, a loar el nombre de nuestro Dios, a darle gracias por sus bondades, por su misericordia. Y no hay duda de que ahí hicieron pacto con el Señor de serle fieles, de servirle, porque habían sido testigos oculares del poder de nuestro Dios, de cómo Dios los había salvado y los había rescatado con mano fuerte, con brazo extendido, del poder de las garras de Egipto, de todo su ejército. Hermanos, para nosotros de igual manera, confiemos en nuestro Dios. ¿Cómo vamos a salir de esta situación? Vamos, hermanos, a obedecer la palabra del Señor. No lo sabemos cómo, pero hay uno que sí lo sabe, y es nuestro Dios. El que nos trajo hasta este lugar, a donde estamos, Él sabe cómo darnos la salida. El que nos ayudó y nos indicó que teníamos que llegar hasta este momento, Él también abrirá brecha, abrirá camino para el pueblo del Señor, y de repente nos encontraremos del otro lado. Y cuando veamos para atrás y nos demos cuenta que pasamos por una cuarentena, y nos demos cuenta, hermanos, cuánta mortandad por todos lados en todo el mundo, y la iglesia del Señor del otro lado, viendo hacia atrás, viendo el poder de nuestro Dios, no habrá duda que nos levantaremos con poder a alabar como nunca el nombre glorioso de nuestro buen Dios, porque su misericordia es para siempre. Aleluya, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, ha sido un bello privilegio para mí el poder saludarles y dirigirles esta palabra. Espero que sea de consuelo para cada uno de vosotros, y que conozcamos un poquito más el poder del Señor, y que no llegue la desesperación a nuestras vidas. No, estemos confiados, estemos seguros. La palabra nos alienta, hermano, la palabra nos da fuerza, y el apóstol Pablo estaba pero cimentado en esto. Él decía: si es que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya sea que vivamos o que muramos, de Cristo somos. Ahí está nuestra confianza, ahí está nuestra fe. Por lo tanto, sintámonos seguros, confiados, y alabemos a nuestro Dios cada día que amanezcamos y nos veamos en nuestros hogares. Digámosle: gracias, Señor, por este día que me permites estar en esta tierra. El día de mañana no lo sé, te compete a ti, Señor, pero si te place que esté en esta tierra, que sea para algo, que sea para llevar consuelo a muchos, que sea para adorar tu nombre, para servirte en tu bendita obra. Démosle gracias al Señor, mis hermanos, a nuestro Dios. Oremos como siempre lo estamos haciendo a las 9 de la noche, en cadena de oración, pidiendo por las necesidades que hay en el mundo entero. Un abrazo para todos, que el Señor me les bendiga.